Hola colegas, buenas noches. Aquí estoy de nuevo. Les presento una nueva versión de un archivo de Excel, para el control personal de sus vacaciones. Me vi en la necesidad de rediseñar el primer archivo, ya que no era práctico para su trabajo en el celular. Después de estos cambios, espero si les sea funcional. Nota: al igual que el video anterior, les muestro el panorama del cumplimiento a la ley del trabajo en México. Solo que lo voy a poner ahora hasta el final de la presentación del archivo. Ahora les presento el archivo para el control de las vacaciones. Este libro consta de 3 hojas. Hoja número 1. New Calendar. Hoja principal. Hoja número 2. F ingreso. Hoja número 3. Tabla Backdig. Es importante hacer notar que en las hojas New Calendar y F ingreso, no están bloqueadas con contraseña. Por lo que se debe tener cuidado de no afectar las fórmulas de este libro. En la hoja New Calendar, en las celdas de turno, escribir su turno laboral. En la celda, año. El año en curso. En la siguiente renglón, nos muestra el periodo laboral de este archivo. Al escribir el año, por medio de fórmulas, se refleja de forma visual, se marcan los días de color azul, los días festivos que nos proporciona la ley y la empresa. Y de esta manera año tras año. No tiene fecha de límite, puede ser hasta el último año de su vida laboral, si así lo desean o necesitan. En las celdas de los días, de los meses, en la línea del área de trabajo, se pueden registrar si así lo consideran conveniente las asistencias, con la letra A. Las faltas con la letra F. Las incapacidades con la letra I. Las vacaciones con la letra V de vaca. En la línea T extras, se recomienda colocar en número la cantidad de horas trabajadas, por ejemplo el número 3, de 3 horas extras laboradas. En esta misma línea registrar la letra P, para los permisos de salir temprano de laborar o no presentarse a laborar. Les recuerdo que esto es para que lleven un control personal de su historial laboral, pero este proyecto nació para cubrir la necesidad del control de las vacaciones, para que las proyecten a sus necesidades y no pierdan el saldo de los días de esta prestación. Cuenta con una agrupación, lo que permite se muestren los totales por mes y el total general, juntos, sin los días. Seleccionando el recuadro con el número 1, y se liberan, seleccionando el recuadro con el número 2. Importante, en la celda del campo saldo de vacaciones del último corte. En esa celda se registra el saldo inicial de las vacaciones pendientes por tomar antes de la nueva recarga. Este dato lo puede proporcionar el supervisor o recursos humanos. Y al fin del año se registra del campo, cantidad de días de vacaciones por tomar, y este dato se registra en el campo del saldo de vacaciones del último corte, para llevar un nuevo cálculo en los años siguientes. De la hoja F ingreso, fecha de ingreso, ahí se registra el número de empleado, el nombre, fecha de ingreso, y por medio de fórmulas se actualizan los campos siguientes. Solo el último recarga, este se escribe de forma manual del campo F-recarga hacia la celda recarga. Esto porque la primera al ser fórmula se va a alterar en alguna fecha y la que se escribió de forma manual va a quedar así para el cálculo de las fórmulas. La hoja tabla. Backdig. Contiene la estructura de la tabla de vacaciones dignas con la nueva ley. Les anexo a la descripción de este video, un link de descarga del archivo en Excel para el control y ayuda visual de sus periodos vacacionales. Ahora continúo con el marco legal mexicano. Decreto. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, decreta. Se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de vacaciones. Artículo único. Se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue. Artículo 76. Las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborables, y que aumentará en 2 días laborables, hasta llegar a 20, por cada año subsecuente de servicios. A partir del 6º año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Artículo 78. Del total del periodo que le corresponda conforme a lo previsto en el artículo 76 de esta ley,
La persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos, por lo menos. Dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera. Anexo artículo de la Ley Federal del Trabajo, para el tiempo extra. Artículo 66. Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. Incapacidad temporal. La incapacidad temporal en México. Regulación, capítulo 3, artículos 42 y 43 de la Ley Federal de Trabajo. Cuando el trabajador sufre un accidente o tiene una enfermedad que le imposibilita realizar su trabajo, o bien, está cerca de la fecha de parto, puede obtener una incapacidad laboral. Para ello debe acudir al médico del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, que es quien evalúa y se encarga de expedir un certificado de incapacidad que justifica la ausencia del trabajo por los días necesarios para la recuperación. Los derechos cambian dependiendo de la causa de incapacidad, que puede ser por enfermedad general, por maternidad o por riesgos de trabajo. Incapacidad laboral por enfermedad general. Para obtenerla es necesario contar con más de 7 semanas cotizadas al IMSS antes del inicio de la enfermedad. En caso de ser trabajador eventual se piden 6 semanas cotizadas en los 4 meses anteriores al inicio de la enfermedad. Según la Ley Federal del Trabajo, el trabajador tiene derecho a recibir el 60% del salario registrado en el IMSS al inicio de la incapacidad, desde el 4º día hasta el término de 52 semanas. Este pago queda a cargo del IMSS. Se puede estar desde un día hasta 52 semanas de incapacidad temporal. Esto depende de lo que determine el médico del IMSS. Incapacidad laboral por maternidad X. Para obtenerla se deben de tener al menos 30 semanas cotizadas en el IMSS en los últimos 12 meses antes de iniciar la incapacidad. Si no se cumple con este requisito, entonces el pago del salario queda a cargo del patrón y no del IMSS. La trabajadora tiene derecho a recibir el 100% de su salario registrado en el IMSS al inicio de la incapacidad. Se puede recibir hasta 82 días de incapacidad, 42 antes del parto y 42 después del parto. Incapacidad por riesgo en el trabajo. 148. Cuando el trabajador sufre algún accidente o enfermedad a causa del trabajo se trata de un riesgo de trabajo. Las enfermedades de este tipo resultan de la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos, así como a otros factores denominados psicosocial y ergonómico, que tienen que ver con las condiciones de trabajo. Según la gravedad del accidente o enfermedad, los servicios médicos del IMSS determinan si se trata de una incapacidad temporal o permanente. De cualquier manera, el patrón debe de dar al trabajador una indemnización según sea el caso. Además, la incapacidad y la indemnización. El trabajador tiene derecho a recibir asistencia médica y quirúrgica, rehabilitación, hospitalización, medicamentos y material de curación y aparatos de prótesis y ortopedia que necesite. En este caso existen 2 tipos de incapacidad. X. Si la incapacidad es temporal, el IMSS se encarga de cubrir el 100% del salario con el que está registrado al inicio de la incapacidad, por un periodo que va desde un día hasta 52 semanas, dependiendo de lo que determine el médico del IMSS. Si la incapacidad es permanente, el trabajador tiene derecho a una pensión mensual o una indemnización global que depende de la evaluación que se haga del accidente o la enfermedad. Las incapacidades por riesgo de trabajo no requieren de un mínimo de semanas cotizadas. El trabajador pierde estos derechos si se encuentra en estado de ebriedad al ocurrir el accidente o él mismo lo provoca de manera intencional. La indemnización deberá calcularse con base al salario con el que está registrado en el IMSS y este no debe ser inferior al salario mínimo. Si el trabajador lo desea, puede atenderle un médico particular en cualquiera de los casos. Sin embargo, también debe acudir con su médico familiar, pues solamente el IMSS puede expedir el certificado de incapacidad. En el rubro de falta. Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, apartado 10. Tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días, sin permiso del patrón o sin causa justificada. Espero les sea útil. Saludos, colegas.